Buenos días a todos, como ha dicho mi compañera, soy Iván Romero, técnico especialista en SAGE, y hoy vamos a ver, eh, ponernos sobre todo al día, tema Verifactu, y prepararnos antes de que venga la obligatoriedad en 2027. En este webinar lo que veremos es qué necesitamos saber dentro de nuestra empresa y cómo adaptarla a Verifactu. Luego veremos cómo crear realmente una factura dentro de SAGE 200, cómo conseguir su QR, cómo presentar, cómo validar, ¿de acuerdo? Y luego temas ya más comunes sobre quiénes somos, el partner que somos, y pasaremos a un periodo de ruegos y preguntas donde intentaré resolver todas aquellas que me facilitéis. Bien, dentro del marco de SAGE y del marco de Verifactu, o realmente como se debe denominar, es la ley antifraude, vamos a necesitar saber una serie de cuestiones que son puramente legales, ¿de acuerdo? En el cual yo os recomiendo que a través de vuestro departamento de administración, dentro de vuestro departamento de asesoría, o con una simple consulta a la agencia tributaria, nos informemos realmente de todo lo que acontece dentro del marco de la ley antifraude. A modo de resumen, estaremos obligados a partir del 1 de enero del 27 a cumplir esta ley antifraude para todas aquellas empresas dentro del marco del impuesto de sociedades. Será también obligatorio a partir del 1 de julio aquellos autónomos, ya sean profesionales o no, y el resto de empresas tributarias, ¿de acuerdo? Eh, si bien todo esto es cierto, recordemos, o por lo menos a mí me gusta recordar a todos los clientes con los que hablo, que no es imperativo esta ley antifraude. Recordamos que también tenemos otro marco legal, que es el suministro inmediato de información, en el cual también nos podemos acoger. Por lo tanto, podremos elegir esas dos vertientes, cada una con su casuística y su idiosincrasia. Dentro del marco que nos ocupa hoy, dentro de la ley antifraude, vamos a tener dos modalidades a nivel legal, aquella verificable y aquella no verificable. Dentro de la ley antifraude verificable, el programa, en este caso cualquier programa de gestión, enviará de manera automática y en tiempo real la información correspondiente a la factura, aquella información obligatoria de la factura, y Hacienda, o en este caso agencia tributaria y su departamento correspondiente, nos devolverá un identificador único y ese famoso QR que debe aparecer dentro de la impresión de la factura. En la modalidad no verificable, los datos se guardarán de manera inalterable dentro del servidor donde esté alojado el programa de gestión correspondiente y cuyos datos incluirán también ese código QR, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener muy clara la diferenciación. El apartado verificable vamos a informar de manera obligatoria, automática y en tiempo real de esa información de la factura a la agencia tributaria. En el apartado no verificable se hará la consulta legal correspondiente a la agencia tributaria en caso de que la factura esté correctamente realizada. Se guardará en el servidor esos datos de manera inalterable, puesto que uno de los parámetros de esta ley antifraude es que no se pueden borrar facturas. Hay una serie de requisitos y una serie de letra pequeña dentro de esa ley en el cual podremos modificar, podremos realizar una serie de cuestiones, pero nunca podremos borrar la factura. El incumplimiento de esta ley va a llevar una sanción
estipulada en esa ley antifraude, que puede llegar a alcanzar los 50.000 euros por ejercicio fiscal. De todas formas, aunque eso es lo que dice la ley, luego Hacienda pondrá la multa que considere oportuna. Dentro del propio marco de SAGE 200, vamos a ver cómo generar una factura dentro del programa, en la cual, como bien acabamos de ver en el apartado anterior, se informará o se guardarán los datos, dependiendo de la modalidad de la ley, en el momento de la creación de la factura. En el momento de la creación de la factura, SAGE genera automáticamente los registros con los datos obligatorios por la EAT, y de esos datos obligatorios, entre otros, son fecha, importe, datos del emisor, ¿vale? Y otros campos clave, como pues será datos de IVA, bases imponibles, si lleva recargos, si no lleva recargos, si lleva retención, si no lleva retención. ¿De acuerdo? Si pasamos a ver lo que sería el programa de SAGE 200, lo primero que vamos a tener que hacer dentro de nuestra empresa será configurarla dentro del marco de la ley antifraude. Para ello, en el mantenimiento de empresas, aquí a la derecha, al igual que tenemos el alta para el suministro inmediato de información, tenemos el alta para Verifactu, donde lo primero que vamos a hacer es determinar el sistema en el que quiero estar bajo el marco de esta ley, ya sea verificable o no verificable, como acabamos de hablar. Me pedirá una fecha de alta, a mí me aparece ya bloqueado, puesto que la tengo preparada. En caso de que algún día nos salgamos de la ley antifraude, podremos informar la fecha de baja. Y este apartado pequeñito que vemos aquí es para las series. Si queremos usar series, si vamos a usar esa serie con espacio en blanco o con un separador, ya sea un guión, una barra, una contrabarra, ¿de acuerdo? Y en caso de tener facturas con suplidos, perdón, tendremos que informarlo aquí. A su vez, vamos a hablar de un marco, que es el apartado de las proformas, que lo llama la ley de esa manera, que lo podremos configurar aquí si vamos a querer facturas pro forma o no. ¿Qué nos va a deparar esta tipología de facturas pro forma? Que yo, si le digo aquí facturas pro forma no, toda mi facturación se validará contra Hacienda de manera automática. Si da error, me generará la factura, pero nunca en ningún caso me la validará. Y si no da error, me devolverá esos datos identificativos y ese código QR. ¿De acuerdo? ¿Qué pasará si le digo proformas sí? Que voy a tener dentro de SAGE una figura que es que yo voy a poder generar la factura sin validarla. Por lo tanto, me va a generar esa factura, pero como no ha sido validada contra Hacienda, no sabré si tiene error y, por supuesto, en ningún caso me va a devolver ese código QR ni esos datos identificativos. Hay que dejar claro que toda factura pro forma no podrá ser contabilizada en ningún caso, puesto que no será una factura legal porque no está validada contra Hacienda. ¿De acuerdo? Luego veremos un par de casos, pero ya os adelanto que vamos a suponer que tenemos la factura validada, la 1, la 2, la 3 y la 4, y yo hago una factura pro forma, lógicamente me va a dar el 5, pero ese 5 va a ser temporal, puesto que no está contabilizada, no está validada, no es un número de factura, llamémoslo legal. Si yo mismo o cualquier otro compañero de la empresa genera una nueva factura y la valida contra la EAT,
le dará el siguiente número legal, que será S5, y mi factura pro forma pasará a ser la 6. ¿De acuerdo? Y seguirá estando pendiente de validar. Si posteriormente hago otra factura pro forma, pues será la 7. Pero en el momento que alguien realice una factura y la valide contra Hacienda, le dará el siguiente legal, que será el 6, la proforma 6 pasará a ser la 7 y la proforma 7 pasará a ser la 8, y así sucesivamente. Por lo tanto, también para poder validar esas facturas contra Hacienda, necesitaremos informar el certificado en esta opción. Recordemos que el certificado tiene que ser a nombre de la empresa o a nombre de cualquier persona física en representación de esa empresa. ¿De acuerdo? ¿Es necesario que esté el certificado en todos los ordenadores? Deberá estar el certificado instalado en todos aquellos ordenadores que vayan a presentar facturas. ¿De acuerdo? También podremos automatizar la presentación de las facturas teniéndolo dentro del servidor. Pero desde SAGE se recomienda que esté en el servidor y esté en cada puesto de trabajo que vaya a generar facturas. Una vez configurada la empresa, vamos a poder generar albaranes de la manera tradicional que estamos acostumbrados. No hay que hacer nada nuevo con los albaranes. Hay que tener en cuenta que nuestros clientes deben estar perfectamente configurados. Dentro del mantenimiento de clientes, vamos a tener la opción de validador identificación fiscal y datos Verifacto. Estas dos pantallas son un mero resumen de lo que realmente tenemos configurado dentro de la ficha del cliente. Si yo me voy a la pestaña Albarán Factura Rectificativa y abro datos Verifactu, como veis es un pequeño resumen de lo que yo tengo configurado. Mi cliente, si es un NIF, qué NIF es, su razón social, código de transacción, indicador de IVA, grupo de IVA, código de IVA, retención. Lo que sí que no tenemos en el mantenimiento de clientes, que sí tenemos en la ficha del cliente, es en caso de realizarle facturas con exentas de IVA o no sujetas, tendremos que informar aquí el motivo de la exención o de la no sujeción. ¿De acuerdo? También en caso de abonos de factura que lo necesitaremos, tendremos que informar aquí el motivo de abono. ¿De acuerdo? Simplemente es un, como digo, un pequeño resumen de lo que tenemos dentro del mantenimiento de cliente, excepto esta información nueva. Por lo demás, todo Albarán se va a crear de manera natural y tradicional que viene dentro de SAGE desde hace mucho tiempo. Al igual, la manera de generar la factura. Vamos a poder seguir generando facturas desde procesos emitir factura y vamos a poder seguir generando facturas desde emisión de facturas. Simplemente SAGE lo que ha hecho es minimizar el impacto a nivel visual y a nivel de trabajo del usuario final, reduciendo a dos simples informaciones a la hora de generar la factura. Si dentro desde el propio Albarán yo le digo emitir factura, al igual que a día de hoy me genera la factura con la fecha del día en el que estoy, me la imprime o me ofrece imprimirla, mejor dicho, y dependiendo de la configuración de cada usuario, me la contabiliza y me genera los vencimientos, a ese proceso, dependiendo de la configuración de cada usuario, me va a generar la factura de manera automática, lógicamente, pero si tenemos marcado factura pro forma, me la va a generar como pro forma.
Y si tenemos marcado factura por forma no, de manera automática va a intentar validar la factura, presentarla en la EAT y me devolverá el código QR. Por supuesto, si en la configuración del usuario tenemos marcado que no contabilizo la factura de manera automática, como no me la va a contabilizar, tampoco me la va a presentar y quedará como pendiente de presentar y de validar. Por lo tanto, desde este proceso de emitir factura es totalmente tradicional, como hasta ahora, simplemente que Sage de manera automática, dependiendo de la configuración del usuario, me va a intentar presentar la factura o no, y también dependiendo de la configuración de la empresa, si tiene marcado facturas pro forma, sí o no. También desde el proceso de emisión de facturas, también de manera tradicional, lo único que se ha hecho es añadir esta casilla de validar factura. A la hora de la creación de la factura, yo podré elegir si la quiero validar o no. Si no la valido y tengo marcado, mejor dicho, si yo tengo marcado factura pro forma sí, podré elegir si validarla o no validarla. Si tengo marcado factura pro forma no, automáticamente en el momento de la creación de la factura me la va a validar. De hecho, este campo aparecerá bloqueado. Lo que sí podré elegir yo es, aunque me la valides, no quiero contabilizarla, porque es una idiosincrasia de mi empresa que primero necesito la factura y luego ya la contabilizaré yo u otro departamento. ¿De acuerdo? Esas son las dos únicas novedades dentro de Sage a tener en cuenta a la hora de facturar. Que si lo hago desde Albarán, procesos de emitir factura, dependiendo de la configuración de la empresa y del usuario, me la va a validar en tiempo real. Y si lo hago desde aquí, seré yo el que elija si quiero validar esa factura o no, lógicamente dependiendo si permito facturas pro forma o no. Una vez generada la factura, ¿de acuerdo? Dentro de toda factura vamos a tener una nueva opción de menú que es identificación de factura. Esta identificación de factura es esta pantalla nueva de la que ahora hablaremos tranquilamente, que va a ser, por decirlo de alguna manera, el alma madre de toda factura. Si yo desde Albarán este Albarán está facturado, perdón, voy a coger uno que no esté facturado, este, procesos, emitir factura. Esta pantalla sí que me aparece nueva, que es la misma que acabamos de ver, donde yo voy a poder elegir si quiero validarla o no. Si la valido, será una factura oficial con código QR. Si le digo aceptar, será una factura pro forma. Vamos a ver el contador que tenemos para dejarlo claro. Tenemos la serie web 1, la web 2, por lo tanto, en este Albarán, que también es de la serie web, si yo emito factura, la valide o no la valide, me va a dar el 3. Si yo le digo aceptar, no la estoy validando, estoy generando una factura pro forma porque así me lo permite la configuración de la empresa. Si pusiera factura pro forma no, el botón de aceptar no aparecería. Lógicamente me da error de certificado, yo no tengo. Y aparece factura pro forma en grande, en el medio y arriba. Me gustaría dejar claro que la ley antifraude nos recomienda que tanto si es factura pro forma o no, o la impresión del código QR vaya en la parte central superior de la impresión de la factura. ¿De acuerdo? Siempre toda ley
se escuda en la legitimidad de dicho papel. De todas formas, también deja abierto a si por cuestiones técnicas, etcétera, 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 se tiene que mover, recomiendan arriba a la derecha, pero permiten ponerlo donde queramos. Lo digo porque ahí en el centro arriba queda un poco extraño, sobre todo al principio, más que nada porque se suele poner logotipo, se suele poner algún tipo de imagen de calidad ISO, que sepamos que se puede mover un poquito a derecha o izquierda, pero siempre lo recomiendan en la parte superior. Me deja mi Albarán facturado y yo ahora refresco y tengo mi factura pro forma 3. Yo en este caso, para que vosotros lo veáis, las grises me los he puesto como pro forma y las azules son las oficiales. Como veis, está sin contabilizar, porque si no es factura oficial no se puede contabilizar. Si yo entro a la propia factura, es una factura como otra cualquiera dentro de SAGE, y dentro del apartado de identificación de factura, tengo los datos fiscales de esa factura. A la derecha tendré los datos de la huella de la factura, así lo han llamado, ¿vale? Donde nos aparecerá la propia huella, ese código único, nos aparecería el QR, el encadenamiento del que luego hablaremos. El encadenamiento son los ficheros obligatorios que se generan dentro del servidor. Y en la parte de abajo nos aparecen una serie de botones de los que también hablaremos. Como es una factura pro forma, hasta que no se valide, no es una factura definitiva. Tengo aquí el botoncito para poder validar. Voy a cerrar y como veis tenemos la 1, la 2 y la 3. Que la 3 es pro forma, por un valor de 3.025, ¿vale? Hago reflexión sobre los 3.025 porque ahora veremos cómo va a dejar de ser la factura número 3. Tengo otro Albarán aquí sin facturar de 18,15 con una diferencia económica suficiente para que nos demos cuenta de lo que quiero indicar. Si yo esta factura la emito por aquí o por aquí, me daría lo mismo, ¿de acuerdo? Marcando el validar factura. Y sí que la valido. En este caso, como es una empresa de prueba, me sale un mensaje que la validación de la factura en prueba no sirve para nada, lógicamente. Si quiero continuar, le digo que sí. Me intenta firmar, me la da para imprimir y en vez de poner factura pro forma, pone mi QR. En este caso a mí me pone pruebas, a vosotros os pondría, cuando ya lo tengáis todo y funcionando, número de factura, etcétera, etcétera. Y como podéis ver, me ha dado el número 3, que es el siguiente legal. Yo voy a cerrar esta impresión, me voy a facturas y esta de 3.025, que era el código 3, el número 3, ha pasado a ser la 4 y seguirá siendo hacia atrás mientras yo no la valide y pase a ser oficial. ¿De acuerdo? Como he explicado antes, ese contador va corriendo. ¿Sí? Perfecto. Si yo entro dentro de esa factura que acabo de crear, factura oficial, y que se ha contabilizado, lógicamente, tengo en mi parte derecha esa huella, ese registro firmado, el encadenamiento realizado y mi código QR.
Como veis, en esta factura que está validada, el botón de validar ya está bloqueado, no puedo volver a validarla. En la factura, ahora esto ya lo voy a cerrar, que tengo pendiente de validar, validar aparece activo y todos los demás aparecen bloqueados, de los cuales ahora hablaremos. Por lo tanto, si yo quiero validar una factura que ya he generado, de manera individual, le podré dar aquí a validar. Me salta un mensaje porque es una empresa de prueba. Me la valida, me la contabiliza y ya tengo mi encadenamiento, mi huella, mi firma y mi código QR. ¿De acuerdo? QR, presentación y validación de las facturas. Como hemos dicho y como acabamos de ver de manera anticipada, el sistema SAG en este caso genera un código de identificador único, es esa huella, con su firma y su código QR. ¿Qué nos asegura esto? Esto nos asegura que no la vamos a poder alterar, o si la alteramos, no se puede alterar sin dejar rastro. Por lo tanto, siempre vamos a tener una trazabilidad de la factura y Hacienda la va a tener en caso de que sea modo verificable. Si es modo no verificable, también se deja rastro, ¿de acuerdo? Porque esos encadenamientos se quedan registrados dentro del servidor y no pueden ser modificados. Para que entendamos un poquito, con un lenguaje un poco coloquial y tomándome alguna licencia, para que entendamos la diferencia entre verificable y no verificable, si cogemos la modalidad verificable, como le damos los datos de manera obligatoria a Hacienda, será la propia Hacienda la que se encargue de mantener mis datos de esa factura, de esa y de todas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es Hacienda la que se encarga en sus servidores de mantener esa información, porque ya le he dado los datos de manera oficial. En el apartado no verifactu, como lo que hacemos es preguntar a Hacienda si eso es correcto, me dice que sí, me devuelve esa huella, me devuelve ese código único, me devuelve el QR, pero somos nosotros los propietarios de la información. Será en nuestro servidor donde se guarde toda esa información. ¿Para qué? Para que cuando a Hacienda le interese, oye, dámelos ahora y dame los últimos 6 meses o dame el último año, ¿vale? En cualquier momento, Hacienda nos va a pedir esa información y tenemos que tenerla. Por lo tanto, cobra muchísima más importancia las copias de seguridad de nuestro servidor. Si por lo que sea nuestro servidor se rompe, por mucho que montemos nuevamente Sage en un servidor nuevo, si no se tiene ese rastro, ese registro de, de todos esos encadenamientos de todas las facturas realizadas, pues tendremos que volver a realizar muchos procesos para poder presentárselos a Hacienda. En la diapositiva anterior hemos hablado de sin dejar rastro. Lo vamos a ver dentro de Sage en ese apartado de identificación de factura. Como hemos dicho, en esta ventana, si no la tengo validada, la puedo validar. Pero seguro que muchos os estáis preguntando, ¿y si me he equivocado en la factura? Vale. Si te equivocas en la factura, o si la factura, como
de siempre ha tenido una vida. Yo te he enviado 10 cajas de cualquier producto y se han roto 2 por el camino. Te las tengo que abonar o te las puedo abonar. Para ello, tengo el botón de abonar, que no es ni más ni menos que la gestión de abono de toda la vida de Sage. Yo realizaré sobre esta factura un abono que me va a dejar un rastro y siempre ha tenido que ser así, pero hasta ahora Hacienda pues no se metía mucho. Ese abono será un albarán en negativo que yo posteriormente facturaré. Si yo le digo abonar, me pregunta la fecha del abono, el motivo del abono, si le quiero poner observaciones, qué condiciones de pago va a tener ese abono, aceptaré, y de los productos que contenga ese albarán o albaranes de esa factura, pasándolos a la derecha, le diré qué unidades quiero abonar. En este caso, la mitad, 25. Al darle a aceptar, Sage lo que me va a hacer es un albarán en negativo. Esto es la gestión de abono de siempre de Sage. ¿De acuerdo? Con la serie rectificativa que yo tenga configurada en la empresa, con las unidades en negativo, y este albarán yo en cualquier momento lo podré facturar. Pero también dices, no, no, yo es que no se me han roto 2 cajas. Es que me he equivocado porque le he hecho la factura a otro cliente, porque no era a un precio y es a otro. Para ello aparece la figura nueva de anular factura. Voy a coger otra factura, no la 4, porque esa ya está abonada. Voy a coger la 3, identificación de factura. Como decía, aparece la figura del anular. Antiguamente, dentro de cualquier programa de gestión, nos permitía borrar la factura, irme al albarán en cuestión, modifico el albarán y vuelvo a hacer la factura. Incluso normalmente lo que se hacía era vuelvo a hacer la factura con la misma fecha y el mismo número. Bien, como la ley antifraude, o una de las cosas que no permite es el borrado de la factura, pero sí permite anular la factura. ¿Qué va a significar eso? Que la factura va a seguir existiendo, va a seguir teniendo su código QR, pero lo que le decimos a Hacienda en ese momento es, Hacienda, esta factura que te dije la he anulado, es decir, me deja rastro. Pero lo que sí voy a tener disponible es el albarán nuevamente para corregirlo y volver a facturarlo, pero con otra fecha, o si lo hago el mismo día con la misma fecha, pero con el número de factura que le corresponda. En este caso es la factura número 3, que viene del albarán 3. Me lo voy a apuntar, albarán 3, factura 3. Yo esta factura, bueno, y como vemos, el albarán 3 ya está facturado. Si yo esta factura la anulo, se va a anular la factura con serie web número 3 y fecha tal. ¿Estás de acuerdo? Sí. Lógicamente me la descontabiliza, lógicamente me la anula, que es lo que estoy haciendo, pero como veis, ya no puedo volver a hacer nada con esta factura, pero los datos del registro siguen existiendo. La factura sigue existiendo.
La factura sigue existiendo. Y si me voy al albarán, ya no está facturado el albarán. Y si yo ese albarán número 3 lo voy a facturar ahora por este lado, para que también veamos el proceso. 2026, web, el 3. Quiero crearlo, quiero validarlo, quiero contabilizarlo. Y donde tengo la 1, 2, 3 y 4, ahora tengo la 5 con el mismo albarán, pero la 3 sigue existiendo. No se borran facturas. En este caso la he anulado para poder tener el albarán disponible, modificarlo o no, eso ya será a mi gusto, y volver a facturarlo, pero con el siguiente número que le corresponda. Y por supuesto le hemos dicho a Hacienda, aquella factura número 3 te la anulo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. También dentro de ese apartado de identificación de factura, aparte de anular y de abonar, vamos a poder ver las líneas de IVA, donde me va a indicar el desglose de cada una de las líneas que lleva. Y también vamos a poder modificar la factura, pero solo podremos modificar datos de factura que no implican eh, la modificación de aquellos datos de los que hemos hablado antes, de aquellos datos que son los que se presentan, cliente, importe, etcétera, etcétera. Solo vamos a poder modificar aquellos datos de factura. Primero nos avisa que debe hacerse con cautela y que los informes de la aplicación son personalizables, hay que el usuario es el que debe ver si debe realizar el cambio o no. Si la factura está impresa, algunos campos comentados no deberán modificarse, se debe rectificar la factura. Dependiendo de lo que yo necesito modificar, podré modificar o necesitaré abonar la factura como hemos hablado antes. ¿Por qué? Porque aquellos datos que me va a dejar modificar son sobre todo comentario, descripción de factura y algunos datos sobre clave de IVA. En este caso es una factura sujeta sin ISP, o si lo necesito modificar. Si en vez de sujeta es no sujeta o exenta, ¿vale? Si en vez de operación general tipo transacción 1 es cualquier otra, ¿de acuerdo? Pero no voy a poder modificar importe, no puedo modificar cliente, ¿vale? ¿Me explico? Y lógicamente esa modificación hay que validarla. También me deja rastro. Tengo aquí el botón de la validación. También, y simplemente a modo de adelanto, vamos a tener dos opciones más. Una, que una factura puede ser enviada a varios destinatarios, en caso necesario, y que tenemos una serie de datos adicionales en caso de que los queramos informar sobre un acuerdo de facturación con el cliente, o si son facturas sin destinatario o es una factura simplificada, dependiendo de los artículos correspondientes dentro de la ley. ¿De acuerdo? También indicaros que dentro del apartado de ventas tenemos el menú de Verifactu, donde podremos validar de manera masiva muchas facturas, indicando de qué fecha, y si la quiero contabilizar o no. Yo puedo hacer durante el día todas facturas pro forma y al final del día enviarlas todas a la vez, por ejemplo.
También, en caso de que mi empresa esté dentro del apartado de no verificable y me llama Hacienda y me dice, oye, dame los últimos 6 meses, lo puedo hacer por aquí, desde tal fecha a tal fecha, con el número de requerimiento que me dé Hacienda. También voy a tener esos acuerdos de facturación, voy a poder ver el histórico de presentación. Aquí me va a dejar un registro de todas aquellas facturas que he intentado presentar, fecha, hora y usuario. Y el resto son informes sobre expedición de facturas, expedición de eventos, ¿vale? Comprobación de facturas, sobre todo cuando la empresa está dentro del apartado no verificable. Por mi parte, poco más. Simplemente agradeceros vuestra asistencia y recordaros que intentamos ser un partner de confianza con más de 40 años de experiencia y creciendo en cuanto a personal. Ya somos más de 500 trabajadores y más de 14 delegaciones en toda España. Así que pasamos a cualquier pregunta o duda que os haya podido quedar. Estoy a vuestra Eh, disposición. bueno, a mí me gustaría decir que... un momentito. Que muchas gracias, Iván, por la ponencia y por todo lo que has aportado. La verdad es que ha sido muy interesante todo lo que has comentado y espero que así les haya parecido a los asistentes. Como siempre, antes de empezar el turno de ruegos y preguntas, me gustaría recordar que al acabar este webinar se os va a abrir una nueva ventana con una encuesta online. En OpenTix tenemos muy en cuenta lo que opinan nuestros clientes y las empresas que forman parte de las iniciativas que llevamos a cabo. Y en este caso, os invitamos a que la completéis y sobre todo que nos sugeréis temáticas o soluciones en las que estéis interesados para que nuestros webinarios se ajusten lo máximo posible a vuestras necesidades. Dicho esto, comenzamos el turno el turno de ruegos y preguntas. Susana me pregunta, en la modalidad no verifacto, ¿quién se encarga de guardar los ficheros? En la modalidad no verifacto, quien se encarga de guardar los ficheros es Sage dentro de nuestro servidor. ¿Vale? Esos ficheros de código único, esos encadenamientos que como oficialmente se llama, se guardan dentro de nuestro servidor. De hecho, creo que lo he comentado antes, cobra mucha importancia, y esto me gusta recalcarlo, las copias de seguridad de nuestro programa y en este caso de nuestro servidor. Es muy, muy, muy importante que si elegimos no verificable, confirmemos con nuestro departamento de informática, una empresa que tengamos subcontratada o incluso con nosotros mismos, que las copias de seguridad se están haciendo correctamente, no solo de la base de datos, sino de las carpetas del servidor. Bien, ahora Roser Vime nos lanza dos preguntas. La primera es, buenos días, cuando se cambia el número de factura pro forma cuando haces una factura, ¿se cambia también la fecha? No, Muy bien. perdón, que yo tenga comprobado, no. Vale, y la segunda es, cuando se anula una factura, ¿se anula también el asiento contable? Sí, de manera automática, en el momento en el que se anula la factura, el asiento contable se borra, o sea, se elimina, y los efectos también. Vale. Y por último, Gabriel nos pregunta, ¿los certificados cómo deben de estar instalados? Dentro de cada máquina hay un apartado dentro del equipo, en el panel de control, donde se puede subir ese certificado. Aunque lo más fácil es subirlo a través de Internet Explorer. Dentro de Internet Vale. Explorer, en las opciones de Internet, creo que se llama, ahí se pueden subir el certificado.
Vale, y pues si se ejecuta, perdóname, si se ejecuta el programa desde una Windows App, el certificado debe subirse a la aplicación de Windows App. Y si nos conectamos por escritorio remoto a nuestro servidor, será el servidor el que tenga que tenerlo instalado. vale, pues parece que ya no queda ninguna pregunta, entonces ha quedado todo claro. Por mi parte, me gustaría recordar a los asistentes que estamos a vuestra disposición en redes sociales. Os las dejo por aquí. Estamos en Twitter, Facebook, LinkedIn y tenemos canal de YouTube donde subiremos nuestros webinarios y también podemos resolver vuestras dudas a través de nuestro correo electrónico o el número de teléfono. De nuevo, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra participación y por ser parte de esta experiencia. Y también me gustaría darte las gracias, Iván, por el tiempo dedicado, porque sabemos el esfuerzo que supone estar aquí con nosotros. Nada, un placer. Y si ha quedado cualquier duda, que se pongan en contacto con nosotros y se la resolvemos. Muy bien, pues esperamos seguir contando con vuestra presencia en futuros eventos y poder seguir creciendo juntos. Cuidaos mucho y hasta pronto. Hasta luego.